Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es la objetividad. La objetividad es un término que se utiliza para describir la cualidad de un hecho, una idea o una situación que es independiente de la influencia personal o de la subjetividad del observador. En otras palabras, algo es objetivo cuando puede ser demostrado o verificado por cualquier persona, sin importar su punto de vista o sus emociones. Esta palabra objetividad proviene del latín objectivus, que significa referente a un objeto. Y el término objeto se refiere a cualquier cosa que pueda ser percibida por los sentidos o por la mente como un hecho, una idea o una situación. Así que la objetividad se refiere a la cualidad de un hecho o idea que puede ser percibido o entendido por cualquier persona, independientemente de su subjetividad o de su perspectiva. La objetividad es una cualidad importante en muchísimos campos como la ciencia, el periodismo, la historia, la filosofía y la justicia. En estos campos, la objetividad se utiliza para asegurar que los hechos y las ideas sean presentadas de manera imparcial, precisa y verificable. En la ciencia, por ejemplo, la objetividad es crucial para garantizar que los resultados experimentales sean reproducibles y sean confiables. Así que los científicos utilizan métodos objetivos para medir y evaluar los datos, y luego presentan sus conclusiones de manera clara y precisa. En el periodismo, la objetividad es importante para garantizar que las noticias sean precisas y sean verificables. Los periodistas deben asegurarse de que sus fuentes sean confiables y de que presenten los hechos de manera objetiva, sin influencias personales o prejuicios. En la historia, la objetividad es importante para garantizar que se presenten los hechos de manera precisa y sin prejuicios, así que los historiadores deben basar sus conclusiones en una evidencia objetiva y no en sus propias creencias o prejuicios personales. A continuación voy a darles 4 ejemplos en cada uno de estos ámbitos. En la ciencia, un estudio objetivo sería aquel en el que los investigadores miden y registran los datos de manera precisa y sin influencias personales. Por ejemplo, un estudio que analiza los efectos de un medicamento en pacientes con una enfermedad determinada debería medir y registrar los mismos parámetros en todos los pacientes, sin importar las opiniones personales de los investigadores sobre dicho medicamento. Hablando del periodismo, un artículo objetivo sería aquel en el que el periodista presenta los hechos de manera clara y precisa, sin agregar opiniones o juicios personales. Por ejemplo, un artículo que informa sobre una elección debería presentar los resultados de la elección y las opiniones de los candidatos de manera objetiva, sin favorecer a ningún candidato. Ya en la historia, un libro objetivo sería aquel en el que el historiador presenta los hechos de manera precisa y sin prejuicios personales. Por ejemplo, un libro que analiza la historia de un país debería presentar los eventos históricos y las opiniones de las diferentes partes involucradas de manera objetiva, sin favorecer a ningún punto de vista en particular. Finalmente, en la investigación científica, la objetividad se refiere a la capacidad de evaluar los datos de manera imparcial, sin dejar que las creencias personales influyan en los resultados. Como conclusión, la objetividad es una habilidad esencial en la toma de decisiones informadas y en la evaluación de la información, y que se aplica en muchos campos de la vida cotidiana. Al ser imparciales y equitativos en la evaluación de la información, podemos tomar decisiones justas e informadas que benefician a todos los involucrados. Bien, espero les haya quedado claro qué es la objetividad. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.